Hola, bienvenidas y bienvenidos a Crea tu Doc, una serie de videos tutoriales que les va a ayudar a crear su propio cortometraje documental. Estos contenidos están basados en el aprendizaje obtenido en el curso 8-Week Documentary Filmmaking de la Met Film School en Londres, dictados por la tutora y documentalista del curso, Jazz Pitt. Y este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Audiovisual Becas Chile Crea Convocatoria 2022. En este video vamos a conversar sobre los aspectos técnicos de la filmación o de cómo podemos estructurar nuestra historia al momento de filmar. Es importante empezar a considerar cómo vamos a hacer la representación visual de nuestra historia a lo largo de una secuencia que va a formar finalmente nuestra película. Es por eso que tenemos que empezar a conversar sobre lo que es una escena, lo que es un shot o una toma, las diferencias entre ambas y cómo éstas contribuyen a la formación de nuestra historia completa. Hablemos primero de las escenas. Las escenas es un aparato narrativo. Así como la historia vendría siendo contada a través de una secuencia de escenas distintas, cada escena, a su vez, dentro de la historia, tiene también su historia. O sea, como que una mini historia tras una mini historia van armando una gran historia. Espero que eso tenga sentido. En el documental observacional la escena es bastante relevante porque va haciendo que el documental avance entregando más información. Y generalmente estas escenas son secuenciales, o sea, es como cronológicamente va una detrás de la otra, va una acción detrás de la otra. Otra cosa que debemos recordar de la escena es que ocurre en una locación. Cuando hacemos cambio de locación ya estamos hablando de una escena diferente. Y a veces esta locación puede ser literalmente como el lugar físico, pero a veces podemos estar hablando de lugares no físicos, como que el personaje, por ejemplo, esté dentro de un sueño, o que el personaje esté dentro de un auto y todo lo que ocurre dentro del auto es parte de la escena, a pesar de que el auto se mueva a distintos lugares. Pero esa es la definición de la escena y también está definida por la acción que ocurre, la acción principal que ocurre en ese periodo de tiempo que estamos viendo en pantalla. Y además recordemos que la escena está conformada por distintas tomas y estas tomas, su secuencia nos da a entender qué es lo que está ocurriendo. Estas tomas, por supuesto, nos ayudan a no solo entender lo que ocurre en la escena, sino que obviamente en la historia general. Y estas tomas tienen que tener la continuidad necesaria para generar esa información y obviamente no despistar a nadie ni crear confusión en la audiencia. A veces puede ocurrir que el documental puede estar dado por una sola gran escena y esta es una forma muy interesante de representar la realidad en donde no nos salimos de la locación, el personaje está siempre como en la misma acción, o se mantiene en la acción desde el inicio al fin de la escena y del inicio al fin de la historia. Un ejemplo de esto es el documental Midnight Family y también el documental Boys State. Midnight Family es el documental sobre la familia Ochoa, propietaria de un servicio privado de ambulancia en la Ciudad de México, que compite con otros servicios de emergencia. Las ambulancias escasean en la ciudad y los Ochoa han encontrado un trabajo estable, aunque bastante peligroso. En este caso, esta familia se dedica como a captar urgencias mucho antes que las ambulancias que son como oficiales o que son del gobierno. Por lo tanto, después de que logran captar estas emergencias y por la urgencia del asunto, después ellos le cobran a las familias por estos servicios y obviamente ellos aceptan inmediatamente porque es como un tema de vida o muerte en muchos casos. Y en el caso de Boys State, la sinopsis dice que son dos adolescentes de 17 años que viven en Texas y realizan un experimento de lo más inusual. Deciden juntar a 1 millar de adolescentes de su edad para que creen un gobierno representativo desde los cimientos. Y aquí obviamente si ya han visto el documental y si no lo han visto, véanlo, hay como un poco más de control de cámara, pero también en este caso el documental está basado como en una sola gran escena o en un solo gran momento, por decirlo así. Si no has visto los documentales, te doy el momento ahora para que los veas, dale pausa a este video. Una buena escena va a ser buena porque tiene un buen arco narrativo. Como dije anteriormente, así como las escenas contribuyen a la historia total,
Cada escena de por sí tiene que tener su propia historia, su inicio, su desarrollo y su cierre o desenlace para pasar a la próxima escena. Y esta escena debe contribuir a la historia. Si no contribuye, si no la hace avanzar, probablemente es innecesaria y quizás deberíamos quitarla de nuestra secuencia. Esto ya es siempre pensando más como en la edición. Al momento de hacer el montaje, y cuando, o sea, cuando ya estemos grabando, cuando estemos haciendo el rodaje de nuestro documental, vamos a poder ir analizando en la medida que vamos filmando lo que nos va a servir y lo que nos va a servir. Pero va a ser en el momento del montaje cuando realmente tengamos claro que hay ciertas cosas que no nos sirven y que probablemente no están haciendo avanzar la historia y que a veces es mejor quitarlas. En esta serie de videos no vamos a hablar de montaje, pero sí es bueno que en estas etapas del desarrollo del documental se tengan en consideración. Entonces, la escena de alguna manera debería tener los elementos que encontramos en nuestra pirámide estructural de estructura de 3 actos, que ya conversamos anteriormente. Deberíamos partir entendiendo un poco el contexto de lo que ocurre. Se habla también como de exposición, o sea, exponemos a la audiencia a saber qué es lo que pasa en la escena. Nos indica quiénes son los personajes o a quién estamos siguiendo. Podemos además detectar cuando los personajes empiezan a tener conflictos y puede ocurrir una especie de incidente inicial que gatilla cierta acción en el personaje o en los personajes. Y después podemos encontrarnos con una especie de rising action o algo así como una aceleración de la acción, donde se aumenta la tensión, hasta llegar obviamente al momento clímax de la escena, el momento de mayor tensión finalmente, donde lo que ocurra probablemente va a influir en lo que viene después dentro de la historia. Aquí en esta parte es donde como que se revela lo que se necesita saber, la información que necesitamos como audiencia para seguir avanzando. Y obviamente cerramos con la resolución para pasar a la próxima acción. Hablemos de los tipos de escena dentro del documental. Tenemos la unfolding action o acción en desarrollo. Y aquí es cuando estamos con un personaje y seguimos lo que pasa junto al personaje. En este caso no tenemos mucha información sobre el lugar, sobre la acción, tampoco hay mucha luz, es muy impredecible y probablemente se da más en los documentales de carácter observacional, como lo hemos mencionado. Vamos siguiendo la cámara sin tener mucha claridad de lo que está pasando aquí. No hay mucho control. Otro tipo de toma dentro del documental es la toma prearreglada o como preplaneada. En inglés sería así como prearranged scene. Aquí es cuando nos encontramos con un espacio que tiene cierto control, donde hemos podido como al menos saber qué es lo que va a pasar, donde tenemos cierta idea de lo que pasa o lo que va a pasar. Hay como un buen espacio para entender lo que está ocurriendo. Reconocemos también inmediatamente a los personajes de la escena y es medianamente predecible. En este caso, algo así como lo que acabamos de ver en Boys State. En este caso, las personas probablemente que participan de esta actividad sabían que esto iba a ser filmado, asimismo quienes estaban filmando sabían en qué momento quizás iba a ocurrir qué cosa, quizás habían pequeños acuerdos como de filmar aquí, filmar acá, cuando esto ocurra o esto ocurra. Se nota que hay como un pequeño control de la situación en esta escena. Y por otro lado tenemos como escena la entrevista, que es como el clásico recurso para el documental. Aquí todo esto está claramente bajo control, tanto el personaje que es contribuidor, como el espacio donde se va a grabar, lo que se pregunta, todo eso está previamente establecido, por lo tanto hay mucho control en esta situación. Y se tiene idea de lo que se va a hablar. Es como que generalmente aquí tenemos claro qué es lo que va a pasar, lo que probablemente va a decir este personaje, tenemos cierto contexto. Si no has revisado todavía el documental Heroine, sería bueno que lo revisaras ahora y que pudieras descifrar cuál es el tipo de toma que predomina en este caso. Te puedo contar por la sinopsis que es un documental que sigue a la jefa de una estación de bomberos, una jueza y una misionera urbana,
mientras luchan contra una devastadora epidemia en Virginia Occidental, o West Virginia, West, en West Virginia. Y también sugiero que veas The Imposter, donde también se trabajan las tomas de entrevista y puedas tener una perspectiva de cómo podrías aplicar este tipo de tomas a tu propio documental. Bueno, después de haber hablado de las escenas, las tomas y cómo estas conforman nuestra historia, vamos a pasar a aspectos un poco más técnicos de aquello que podemos controlar y no controlar al momento de filmar. Partamos primero con la luz. La luz es súper importante porque gracias a la luz obviamente podemos mostrar lo que mostramos en la película. Entonces es importante que primero reconozcamos cuánta luz vamos a tener al momento de filmar, cuánto podemos controlar, ya sea a través de los settings de nuestra propia cámara, o sea, cuánto somos capaces de recibir de luz, de información de luz en nuestra cámara, y cómo eso va a afectar positivamente o negativamente lo que queremos registrar. Pensando, por ejemplo, en lo que es la unfolding action, sería bueno pensar que va a haber probablemente muy poca luz o que vamos a tener que de repente tener como un recurso rápido extra, como un pequeño foco que sea sin cable, digamos, que nos permita como que podamos andar con el foco si es que tenemos que seguir a alguien y no tenemos mucha opción de instalar ningún tipo de luz especial. Es bueno revisar qué necesidades tenemos en torno a la iluminación para cada cosa que queramos filmar y adaptarnos a eso y quizás integrar algunos recursos extra. Ahora obviamente podemos integrar la luz artificial en una escena que es de carácter prearreglada, no preplaneada, o también quizás una escena tipo entrevista. Cuando vayamos a grabar ese tipo de escenas no tenemos ningún problema con la luz, podemos manejarlo bastante bien con luz artificial. Pero cuando es seguimiento es muy difícil. Y es súper importante que conozcamos también la capacidad de nuestra cámara, porque hay cámaras que van a tener rangos mucho más amplios de, por ejemplo, manejo de ISO o de apertura, mientras que otras van a tener como un rango mucho más reducido, donde quizás podemos aumentar el ISO e inmediatamente se genera mucho ruido que va a hacer que la imagen se vea muy mal. Por lo tanto, tenemos que también conocer muy bien nuestros equipos, saber con lo que estamos trabajando y cuáles son las limitantes que tienen. Recordemos, en términos más técnicos, que las cámaras tienen 3 settings que podemos ajustar al momento de recibir más o menos luz. Tenemos por una parte la apertura, tenemos la velocidad de obturación y tenemos el ISO. En el caso de la apertura, tiene que ver principalmente con la capacidad que tiene el lente de dejar entrar luz a la cámara, digamos. Por ejemplo, en este caso yo estoy filmando con un lente que es 1.4, pero creo que lo tengo en estos momentos en 1.8 de apertura, lo cual permite que entre mucha luz. Así que mientras tengas un lente más luminoso o que tenga la capacidad de tener una mayor apertura, va a ser mucho mejor, sobre todo para espacios donde hay muy poca luz. Tenemos entonces también lo que es la velocidad de obturación, que se aplica principalmente a la fotografía. Cuando sacamos la foto, ¿cierto? Lo que se demora como en abrir y cerrar el obturador, también es un indicador de la cantidad de luz que entra, pero también puede como generar dificultades en la definición de la imagen. A veces podemos ver la imagen borrosa o un poco movida porque como a veces se demora más en hacer la obturación, la luz que entra más, pero también el movimiento, si hay movimiento, se va a ver extraño. Esto en la fotografía. En el caso del video es distinto. El video también trabaja con velocidad de obturación y siempre se recomienda de que si, por ejemplo, estamos grabando, en este caso, a 30 fotogramas por segundo, que siempre la velocidad de obturación sea el doble, en este caso 60 o 1.60. Y así evitamos el flickering que podemos obtener a veces en ciertos videos, que es bastante indeseado. El ISO también es una forma de permitir que entre más o menos luz. Generalmente hay un ISO que es más óptico y otro que es más digital. Pero en resumen, el ISO es la forma en que aumentamos la luz, pero perdemos la calidad. El ISO es un estándar que viene en todas las cámaras,
pero que cada cámara lo tiene igual de forma distinta, en el sentido de que vamos a encontrar el ISO en todas las cámaras, pero van a haber ISOs que tienen mejor calidad que otros. Entonces, siempre recordar que a menor ISO, 100, 200, por ejemplo, vamos a tener baja luz, pero mejor calidad de imagen. Mientras que si aumentamos a 800, 1000 y ahí para arriba, vamos a obtener más luz, pero menor calidad de imagen y se va a ver con mucho más ruido, como con grano. De nuevo, esto depende de cada cámara. Hay cámaras que uno les puede subir el ISO y no pasa tanto la pérdida de calidad de imagen, pero van a haber otras cámaras donde no hay mucha resistencia y probablemente si vemos en el monitor en pequeño vamos a decir, oh, la imagen se ve bien, se ve luminosa, aumentamos el ISO y se ve luminosa, pero si después la vemos como en grande en nuestro computador, se va a ver de muy mala calidad. Entonces hay que tratar de evitar usar mucho ISO cuando grabamos. Estoy grabando en estos momentos a 100 o 200 porque tengo muy buena iluminación ahora y además mi lente es 1.4. Pero importante también mencionar que si la iluminación falla y no es la mejor, lo más importante a veces, sobre todo cuando estamos haciendo seguimiento de cámara, es pensar como en que es más importante capturar la acción que obtener una buena calidad de imagen. Como que a veces si hay que sacrificar algo, sacrifiquemos la imagen, que no sea de muy buena calidad o que no se vea muy bien, pero no perdamos la acción, que puede ser mucho más fundamental para nuestra historia. Eso es un pequeño tip que aprendí en el curso. Finalmente, lo importante entonces entre estos tres ajustes es que logremos un buen equilibrio para que no perdamos calidad, para que se vea lo mejor posible, sin olvidar que la acción es lo más importante. También dentro de la luz influye lo que es la temperatura. Es importante saber de que existe una temperatura que se llama luz fría o daylight y tenemos la luz más cálida, que según obviamente lo que queramos filmar vamos a usar una u otra. También podemos tener seteos específicos en la cámara para esto, va a depender un poco de lo que queramos filmar. Importante también tener coherencia, que si estamos filmando de día, trabajar siempre con los settings asociados a la luz de día. Si estamos filmando de noche, trabajar con los settings asociados a filmar de noche o como con luz cálida, digamos. Y por último tenemos la exposición, que también está asociada a la luz, con cuánta luz ponemos dentro de nuestra imagen. La idea es siempre mantener un equilibrio. A veces queremos que se vean más luminosas las imágenes, pero siempre hay que tener cuidado en no perder información. Si sobreexponemos la imagen y todo se ve demasiado luminoso y demasiado blanco, podemos perder información de detalles que son relevantes y que no se pueden recuperar. A veces es mejor trabajar con menos exposición y que la imagen se vea un poco más oscura y después editar y recuperar la iluminación en post, que filmar todo como con mucha sobreexposición y después no tener ninguna opción de recuperar esa información que se ve totalmente blanca. En esta serie, como dijimos, no vamos a abordar lo que es el montaje del documental, pero sí es importante, y que por eso estamos conversando ahora de esto, ir pensando cómo vamos a ir armando nuestra secuencia de escenas conformada por tomas, por supuesto, para poder dar con el resultado que queremos. Entonces, empezar a preguntarse desde ya, ¿quién es tu personaje central o la relación principal en la historia? ¿Cuál es la historia detrás de la escena? ¿Qué tomas cuentan la historia? ¿Y qué tomas necesitas para la edición o montaje? Es como una prereflexión antes de definir qué es lo que vas a filmar en producción. Obviamente tienes que generar tu shot list o listado de tomas antes de saltar a producción, pero es bueno obviamente hacer la reflexión de qué es lo que necesito en términos de imagen y sonido para mi secuencia en montaje. Es súper importante que tengas claro qué es lo que quieres contar. Repasar las preguntas que hemos hecho, que definen qué es lo que queremos contar, saber con claridad cuáles son tus personajes, cuál es el propósito de tus personajes en la historia, cuáles son los eventos claves. Te va a permitir tener claridad de tu idea tanto para ti, pero
poder traspasar esta información a tu crew, a tu equipo de trabajo que va a filmar contigo esos días de producción. Entonces la tarea ahora es que definas quiénes son tus contribuidores, qué van a decirte, la información que vas a obtener de ellos, qué otras cosas necesitas filmar, ya sean locaciones, situaciones, etcétera. ¿Qué les vas a preguntar en las entrevistas a tus contribuidores? Todos los elementos claves que necesitas para armar tu historia en una secuencia o línea de tiempo, ya tienes que empezar a definirlos. El próximo video vamos a hablar de cómo armar un shortlist y de cómo armar los documentos necesarios para formalizar un poco más toda esta información y poder entregarla en un documento a la gente que va a trabajar contigo o quizás algún cliente o alguien que vaya a financiar tu proyecto. Pero es muy importante que primero tú tengas claro qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, definir tu estrategia para poder traspasar esta información a la gente que va a trabajar contigo en el futuro en la producción. Así que nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar de la planificación de la producción de tu documental. Adiós.